que la industria del deporte tiene unas cifras muy interesantes que le caracterizan y que voy a empezar a compartir con ustedes. Fíjense, la industria global del deporte tiene un tamaño que asciende a los 350.000 millones de dólares por año, luego de la pandemia. Y es bueno aclararlo porque antes de la pandemia, el tamaño de la industria del deporte era aproximadamente de 700.000 millones de dólares. Quiere decir que realmente hubo una caída importante en pandemia y que el deporte ha venido recuperándose progresivamente desde la industria gracias a sus líderes que han sido líderes arriesgados, que han seguido apostando a las organizaciones deportivas como generadoras de valor, a los capitales de inversión que siguen apostando su esfuerzo financiero a una industria prometedora y a los consumidores que siguen demandando actividad física, deporte y recreación. Que por cierto, hay un dato interesante y que lo van a ver en una de las lecturas que les compartí a través del Classroom, una lectura que habla de la actividad física en el mundo, un estudio que se hizo a finales del año 2021 que muestra cuáles son las actividades físicas más practicadas y cuáles son los deportes que más se practican. Ese dato va a confirmar todo lo que yo en este momento estoy compartiendo con ustedes. Pero es una industria impresionante entonces. Hablamos de el 1% del PIB global, es decir, la economía total del planeta Tierra, el 1% de esa economía responde a lo que la industria del deporte genera. Producto Interno Bruto hace referencia a los bienes y servicios producidos en un tiempo dado en una industria determinada. Es una industria muy grande. Abarca desde la venta de alimentos y souvenirs deportivos hasta la venta de derechos de difusión y los acuerdos de patrocinio. Que eso nos toca a todos, porque desde las organizaciones que nos corresponde liderar, para lo que ustedes se están formando en este momento, esas organizaciones pueden ver en el patrocinio deportivo una opción viable, muy seria, de generar recursos propios a través del patrocinio, pero gestionado de una manera profesional, respondiendo a las necesidades de un mercado de patrocinantes y anunciantes que cada día es más exigente. Y ya tendremos tiempo para hablar un poco de esto en uno de los módulos de este curso. Entonces, fíjense, un dato súper relevante. Por derechos televisivos, en el mundo se mueve más de 52.000 millones de dólares. No en vano, este tipo de derecho de televisión y medios, porque no solamente es televisión, hablamos de medios. Y de hecho, desde que la economía se digitalizó, hoy en día reconocemos 5 pantallas a través de las cuales se puede difundir el contenido que se genera en la industria del deporte. Solo eso, el tema de los derechos de televisión y medios está entre las 3 primeras opciones de generación de ingresos dentro de la industria del deporte. Hoy en día es mucho más relevante esta cifra debido a que los consumidores del deporte digitalizados demandan cada día más contenidos deportivos a través de los canales digitales. Por eso es común encontrarse una transmisión en vivo de una liga de baloncesto o de fútbol profesional de tercera categoría que transmite Facebook o que se transmite a través de Facebook. Estamos hablando entonces de que cualquiera puede formar parte de las bondades de esta industria generando contenidos de calidad y así sacar provecho de toda esta productividad que desde el deporte se está generando. Otro dato importante,
El fútbol es el deporte que representa la porción más grande de toda esta torta que referíamos a la industria. ¿Hablamos de qué? Esta torta es de 20.800 millones de dólares. 20.800 millones de dólares. El 40% del total de riqueza que se genera en la industria. Es algo sumamente significativo. Otros datos adicionales. Dentro de esta torta de los 350.000 millones de dólares, la NFL de los Estados Unidos ocupa un 15,4%. Deportes como el baloncesto, 8,5%. El béisbol, 7,6%. Y pare usted de contar. Son cifras muy interesantes que las he extraído de un reporte, se llama Global Media Report 2021, que generó Sport Business y que lo pueden encontrar disponible en Google, en Internet, sin ningún costo, para que puedan mirar de primera mano estas cifras tan interesantes. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de mirar estas cifras en la clase de hoy? Y el propósito es muy simple. El propósito es convencerlos a cada uno de ustedes de que están en una industria muy importante, que genera mucho valor y que contribuye de manera significativa al desarrollo de cualquier nación. Pero que adicionalmente, detrás de toda esta riqueza que hay en la industria del deporte, hay altos niveles de profesionalismo en quienes lo gerencian. Ese es un dato muy importante y que, contrastándolo con la realidad, particularmente en América Latina, tenemos evidencia de que el nivel de profesionalismo de los gestores del deporte no es el que debería tener. De hecho, en algunos casos deja mucho que desear. Y por eso es fundamental alinearse con procesos de formación como en el que hoy estamos presentes. Porque la industria del deporte es una industria muy dinámica, que cambia a la velocidad de la luz y que solo los más aptos podrán construir organizaciones de base deportiva que puedan permanecer en el tiempo, generando valor, que eso es muy importante, porque es el valor que se genera el que permite al consumidor deportivo resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Y en esa quiero sustentar cada afirmación en datos relevantes. ¿Cuáles son las federaciones y asociaciones que más mueven dinero en el mundo? FIFA proyecta generar, luego del Mundial de Qatar, más de 7.000 millones de dólares en ganancias por concepto de publicidad, derechos televisivos, marketing, entradas, entre otros. O sea, una cantidad de dinero importante. Y esto es lo que de alguna manera explica que los premios que reparten las federaciones, las confederaciones y las asociaciones sean tan interesantes en cada una de sus competencias. Porque si revisamos, por ejemplo, lo que va a recibir el campeón de la Copa Libertadores de América en la edición 2022, el club campeón va a recibir más de 25 millones de dólares. Ese dinero proviene de las ganancias que Conmebol genera. Y así sucede con UEFA y sucede con todas las confederaciones que están intentando, a través de una política de democratización y de organización empresarial del fútbol, llevar las ganancias a todos los que participan dentro del sector. Es algo interesante. Ya hablábamos de los Estados Unidos. La NFL tiene una generación anual de ingresos de 13.000 millones de dólares. Es mucho dinero. La NBA genera, y la Major League Baseball, más de 10.000 millones de dólares. La Liga Premier de Inglaterra, 6.000 millones. Es mucho dinero. Les decía hace un rato, ¿qué hay detrás de esa generación de ingresos? Bueno, detrás hay gente calificada, hay muchísima organización, hay una visión empresarial, hay organizaciones bien constituidas, con estructuras creadas, con
asignación de responsabilidades. Hay inversionistas que apuestan, que invierten dinero para poder construir propuestas de valor que generen este tipo de beneficios y que requiere entonces en todos los gestores del deporte un alto nivel de profesionalismo. Aquí hay otro detalle importante, otra estadística que vale la pena mirar. Los deportes más populares del mundo. Y aquí estamos hablando y ya empezamos a tocar el mercado, ¿no? de la gente que sigue el deporte. Cuando hablamos de más seguidores, aquí combinamos no solamente a los que practican la disciplina deportiva, también están incluidas en estas estadísticas los que siguen la disciplina sin ser practicantes. Los siguen a través de la televisión, a través de las redes sociales o a través de la prensa en sus diferentes formatos. Y hablamos de que el deporte número 1 en el mundo es el fútbol, que según estadísticas del diario Marca de este año 2022, de marzo, el fútbol tiene 3.500 millones de seguidores en el mundo. Y en segundo lugar está el cricket, un deporte que no es muy popular en América, pero que en Europa, África y Asia se practica. Tanto que se cuantificó en 2.500 millones de personas los seguidores de este deporte. El baloncesto está en el tercer lugar de ese ranking con 2.200 millones y el hockey sobre hierba con 2.000 millones. A partir de allí está el tenis, el voleibol, el tenis de mesa, el béisbol, el fútbol americano y el rugby. Un mercado grandísimo. El rugby, por ejemplo, tiene 400 millones de seguidores en el mundo. Y en los países donde más se juega, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra o en Escocia, en América Latina, el caso de Argentina, en Centroamérica, en México, también lo practican. Entonces es un deporte que es súper interesante, que a lo mejor nos dábamos la idea de que pudiese tener mucho más seguidores y estar más cerca del fútbol y del baloncesto, pero en este ranking no está tan cerca. Digamos que es un deporte interesante, pero no tiene el grueso del mercado. Hablamos de que es más o menos el 10% de lo que es el fútbol y aproximadamente el 20% de lo que es el cricket, que es nada despreciable. Este es el mercado del deporte. Ahí están los seguidores del deporte. Cuando hablamos de seguidores del deporte, hablamos de gente que demanda el deporte, que lo consume y que está dispuesto a pagar por él. Paga contenidos en redes sociales, pero también paga para asistir a un estadio y disfrutar de un encuentro de esa disciplina deportiva. Y que en ese estadio consume una serie de productos que son generados para él para mejorar su experiencia. Y eso es lo que entra dentro de esos valores de industria que vimos hace un rato. Porque cada vez que usted invierte $1 en algún producto asociado al deporte, está siendo parte de esa productividad que tiene la industria del deporte y que según los expertos seguirá creciendo a lo largo de los próximos 5 o 10 años. En estas cifras, lo que hemos hecho es contrastar la industria del deporte con el mercado del deporte. Y nos hemos dado cuenta cómo esa capacidad de generar valor de todos los actores que hacen parte de la industria es fundamental para poder satisfacer los requerimientos de todos esos usuarios que siguen a estos deportes, pero que inclusive va un poco más allá, porque aquí no está incluido, no vemos datos de los que hacen actividad física corporal. Fíjense ustedes, según la Organización Mundial de la Salud, al cierre del año 2021, el 27,5% de la población mundial catalogaba como personas o gente con salud en riesgo. Lo que la Organización Mundial de la Salud nos quiere decir es que el 27,5% de la población mundial tiene un riesgo de salud
porque no hace actividad físico-corporal. No es actividad física, es actividad físico-corporal. Son dos cosas diferentes. De hecho, el mercado de la actividad físico-corporal es muy atractivo. Mucha gente hace este tipo de actividad. Pero la actividad física per se es la expresión del pensamiento en movimiento. Por eso les digo que es muy distinto. La expresión del pensamiento en movimiento es como lo que estoy haciendo yo. Gesticular es actividad física. Caminar es actividad física. Cuando caminamos para movernos de un lugar al otro, caminamos como expresión del pensamiento. Pero cuando caminamos para recuperar o mantener nuestro estado de salud, ahí sí estamos haciendo actividad físico-corporal. Son dos cosas diferentes. Eso que en Venezuela, por ejemplo, decimos, los que hacen ejercicio practican actividad físico-corporal, pero caminar de su casa al trabajo y del trabajo a su casa es considerado como actividad física. Es decir, expresión del pensamiento en movimiento. Y eso no necesariamente aporta a la recuperación y el mantenimiento de la salud y la calidad de vida. Por eso ese 27,5% de la población mundial está en riesgo, porque no hace actividad físico-corporal. Ahora, si lo acotamos más a la América Latina, hay países como Brasil que evidencia que el 47% de su población no realiza actividad físico-corporal. Es casi la mitad de su población. En Costa Rica, el 46% es sedentario. En Argentina, el 41%. Y en Colombia, el 36%. Dice el dato, mientras que Ecuador, Uruguay y Chile presentan menos sedentarismo. Se consideraba que para el año 2025, y ese era un objetivo que la Organización Mundial de la Salud se había planteado, ellos esperaban que esa tasa de inactividad se redujera en 10%, pero con los datos que recogieron en el 2021 se dieron cuenta que va a ser imposible poder reducir esa tasa de sedentarismo global. Ahora, eso tiene una doble lectura también, desde el punto de vista de quienes lideramos organizaciones de base deportiva. Si bien identificamos que hay poblaciones sedentarias con alto nivel de riesgo, también hay una lectura interesante, que yo la llamaría una oportunidad. La clave está en hacer de la actividad física corporal un hábito. Y siendo un hábito, se convierte en demanda. Siendo demanda, forma parte del mercado. Y si está en el mercado, va a requerir productos y servicios que satisfagan sus necesidades. Por lo tanto, habrá oportunidad para que desde la industria del deporte se genere valor para que ellos consuman y nos ayuden a crecer como organización y ellos puedan crecer desde el punto de vista de su salud física e integral. De eso se trata. Por eso es tan importante ver estas cifras. Para el sector deportivo hay grandes oportunidades hacia el futuro. Y por eso hablamos de esa tasa que va a crecer enormemente en los próximos 5 años y posicionará la industria entre las 5 o las 10 industrias más importantes en el mundo en cuanto al Producto Interno Bruto que pueden generar. Hay otra estadística para complementar lo que venimos conversando. En el 2021, los hombres inactivos representaban el 25,5% y las mujeres el 31,5%. Es decir, que este dato nos indica que el sedentarismo es más frecuente en las damas que en los caballeros, lo cual también puede ser interpretado como una oportunidad, una gran oportunidad para emprender a través de un servicio exclusivo bien enfocado en las necesidades de las damas, para incorporar a las damas a lo que es la actividad físico-corporal. Son datos muy relevantes, que son descriptivos del mercado
que son descriptivos de la oportunidad que desde la industria del deporte se puede encontrar.